Bueno, siguiendo de cerca lo que acaba de ser el mensaje del presidente de México, Enrique Peña Nieto, nos anunció cambios en el gabinete, el regreso de Luis Videgaray, quien fuera secretario de Hacienda de nuestro país y que ahora será el nuevo canciller. Sustituye Luis Videgaray a Claudia Ruiz Massieu, que se retira del gabinete. No sabemos si tendrá otra actividad pública, pero por lo pronto sale del gabinete Claudia Ruiz Massieu. Regresa al gabinete este hombre que ha sido considerado una suerte de alter ego del presidente de México, Luis Videgaray, el hombre más poderoso durante la campaña de Peña Nieto cuando fue candidato y sin duda el hombre más influyente en el gabinete de Peña Nieto durante el tiempo que duró en su cargo como secretario de Hacienda. Todos sabemos que la inesperada y polémica visita de Donald Trump a México, gestionada por Luis Videgaray, le costó el puesto de secretario de Hacienda. Ha ganado Trump y ha regresado Luis Videgaray, ni más ni menos que a esa pieza clave del ajedrez político para un gabinete que es la Cancillería, como digo, en tiempos de Donald Trump. Están los anuncios hechos por Peña Nieto hace unos instantes, sale la canciller Ruiz Massieu, entra el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, entra en la nueva Secretaría de Cultura Maraki, la titular de Bellas Artes, que ahora se convierte en la titular de Cultura después del fallecimiento de Rafael Tovar y de Teresa. Entra María Cristina García Cepeda y bueno, pues ahí está el mensaje de Peña Nieto. Le pedimos unos minutos, un rato de su tiempo para escuchar voces de análisis del momento en el que Peña Nieto está dando este informe de cambio de gabinete, del momento en que Peña Nieto está reflexionando y pidiendo comprensión a los mexicanos por el gasolinazo. Acaba de decir Peña Nieto que comprende la molestia. Bueno, menos mal. Que comprende la molestia y que comprende el enojo de la población. Dice que es una acción que nadie hubiera querido tomar. Dice también Peña Nieto que lo hizo el gobierno mexicano, este gasolinazo, que lo decreta porque si no se pondría en riesgo la estabilidad de la economía mexicana. Dolorosa, difícil, pero inevitable fue la decisión de el gasolinazo, dice Peña Nieto en este mensaje del día de hoy. Hablemos de ello y abramos el abanico de opiniones y de reflexión en un momento donde la ola de enojo y de indignación por el gasolinazo ha crecido. No sabemos si el momento que vive México se va a traducir en una suerte de organización colectiva, de repudio al gasolinazo y muchas otras cosas más, o volverá a ser una suerte de espasmo, una suerte de momento que se acaba. No sabemos si este gasolinazo va a detonar algo que le urge a México, que es una organización colectiva, una inteligencia colectiva y una participación ciudadana frente no solo al gasolinazo, sino al enorme número de problemas que tenemos. Así que bueno, saludo y doy la bienvenida a este portal de noticias en esta transmisión en vivo, la primera transmisión en vivo que estamos realizando para este portal en este arranque de 2017. Es la prueba de las cosas que queremos hacer y que seguiremos haciendo con mucha intensidad a lo largo de este año y espero que los que vienen. En este grupo de periodistas que hemos vivido complicaciones en nuestra existencia, hemos tenido, como le hemos contado en otros foros, momentos difíciles, hemos transitado por procesos de censura, de acoso judicial, muchas complicaciones que traemos arrastrando, pero que no nos van a estorbar más para regresar con el público, para regresar con nuestra audiencia, para aportar en tiempos en donde el periodismo independiente y el valor de la crítica son irrenunciables. Así que estamos aquí en 2017 sumándonos a nuestro equipo en este portal de noticias que está llegando, por cierto, a los 7 millones de seguidores en Twitter y 7 millones en Facebook, lo cual nos da una buena cifra del 7-7 con el 2017, si me permite en este momento el paréntesis. Así que bueno, me detengo aquí para saludar a Julio Hernández López. Julio, gracias por estar aquí. Bienvenido, un abrazo para ti. Al contrario, gracias y atento a todo lo que viene en este año. Gracias, Julio. Gracias, Marilena Meneses, por estar aquí en este encuentro. Bienvenida, un abrazo.
Muchas gracias, Carmen, y felicidades por los 7 millones. No está mal, ¿eh? No está mal, María Elena, tú que sabes del internet, ya nos contarás qué significa eso. Mi querido Genaro Villamil, vaya momento, vaya fin de 2016, vaya estreno 2017. Un abrazo, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, un abrazo a ti y a todos los demás compañeros, a Julio, a María Elena. Feliz Día del Periodista también. Venga, ese se me había perdido, pero felicidades a todos en este Día del Periodismo y del Periodista en este momento. Julio, dice Peña Nieto hace un instantes. Luis Videgaray, iba a hablar del gasolinazo, pero déjame empezar por el gabinete. Dice Peña Nieto, sale Claudia Ruiz Massieu, entra ni más ni menos que de regreso Luis Videgaray Caso. ¿Qué dices, Julio Hernández López? Es una decisión muy lamentable y que muestra la distancia terrible que hay entre las decisiones de Enrique Peña Nieto y lo que es la sensibilidad general que hay en esta sociedad mexicana. Luis Videgaray es el constructor de la política económica que ha llevado, que ha devenido en la situación energética actual, entre otras cosas. Su paso por la Secretaría de Hacienda significó simplemente la continuidad de las peores prácticas de desigualdad económica, de favorecimiento a sectores de élite y de daño a la gran generalidad de los mexicanos. Ahora Peña Nieto recupera a este personaje que ha sido siempre el cerebro sustituto, o más bien tal pareciera que solo el cerebro, del poder que se ejerce actualmente en Los Pinos, y con ello reconoce el papel que tuvo en una jugada lamentable que generó la peor irritación nacional antes del gasolinazo. La peor irritación nacional fue cuando Los Pinos se prestó por maniobras de Luis Videgaray para hacer medidas de tipo electorero que favorecieron a Donald Trump. Ahora se le premia y con esto pareciera, Carmen, que se está claudicando en lo que quedara de esa pequeña franja de credibilidad y de cierta presencia del Poder Ejecutivo Federal, y pareciera que es el primer nombramiento de Donald Trump en México en una secretaría y el lanzamiento de una candidatura presidencial favorecida por entendimientos de élite binacional. Por ahí lo veo, Carmen. ¡Qué rudo estás, Julio! Estás diciendo... Oye, fíjate nada más, Genaro, primero dice Julio que Videgaray es una suerte de cerebro sustituto de Peña. Uf, ouch. O el cerebro mismo de Peña Nieto, para empezar. Luego hablas de que este nombramiento sería ya el primer nombramiento de Donald Trump. Bueno, así o más alto, Genaro Villamil, el análisis para este día. Comparto completamente la perspectiva de Julio, solo que yo agregaría algo más en relación con lo que el propio Peña Nieto dijo. Él está haciendo un llamado a la gente a que sean comprensivos, a que seamos responsables y a que asumamos esta medida dura y difícil. Pero el único que no asume ninguna responsabilidad, el único que no asume ninguna autocrítica es el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. El nombramiento de Luis Videgaray como canciller, el retorno del secretario de Hacienda, que lo va a seguir siendo, ahora ya dominando la Secretaría de Hacienda y dominando la Cancillería, es el reconocimiento de que no hay ninguna enmienda a los errores cometidos en la reforma energética y en la reforma hacendaria, que son las dos principales tareas y obras que hizo Luis Videgaray. Él fue el artífice de que las finanzas públicas y de que la deuda interna del gobierno pasaran del 30 al 50% del PIB. Él fue el artífice de este desastre financiero de las finanzas públicas nacionales que nos están llevando a este gasolinazo. Es decir, el peñismo siempre tiene una razón externa para explicar las cosas difíciles. Ahora es un asunto del mundo mundial, como dirían los españoles. Es decir, nada es responsabilidad de Peña, nada es responsabilidad de su gobierno, nada es responsabilidad de la reforma energética y de la reforma hacendaria. Si nada es responsabilidad de todo esto, ¿por qué hay tanto enojo social? ¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué las gasolinas tienen que incrementar? ¿Y por qué no bajaron de precio cuando los precios internacionales de las gasolinas habían bajado? No hay lógica, no hay lógica. Y lo que hay es un terrible sadismo político
al aplicarle a la población estas medidas y no anunciar por lo menos una reversión mínima de esta situación. Sadismo, dices, Genaro Villamil. Así es. ¿De Peña contra la sociedad o quién contra quién? Pues del aparato gubernamental o del gobierno federal contra la sociedad, es decir, solo un gobierno sádico le está diciendo a alguien que le estás incrementando el 20% de sus gasolinas y le estás incrementando las tarifas eléctricas y el gas LP y además no estás anunciando ninguna medida que obligue al gobierno a apretarse el cinturón, obligue a la alta burocracia a renunciar a sus privilegios. Solo así se puede explicar este mensaje, es decir, sean ustedes comprensivos, pero nosotros vamos a seguir con más de lo mismo. Y para confirmarlo, aquí retornamos al señor Luis Videgaray, que nos trajo a Donald Trump, y ahora va a ser que gobierne Donald Trump México. Dice Julio, déjame retomar esta idea, y si te entendí bien, que estamos frente al candidato presidencial inevitable, ya con Videgaray en este retorno, llamémosle triunfal al gabinete. ¿Cómo lo ves tú, Genaro? Es muy puntual ¿El candidato inevitable? No sé si sea el inevitable, pero lo que es real es que desde que México, gracias a Luis Videgaray, se entromete en la contienda interna de Estados Unidos en agosto del año pasado, en esa medida abrió las compuertas para que Trump y el equipo de poder de la Casa Blanca, como dice Julio Hernández, puedan entrometerse en la sucesión presidencial mexicana de manera abierta, ya no de manera soterrada, como siempre lo ha hecho Estados Unidos. Oye, ¿coincides en que es el primer nombramiento de Donald Trump? Así es. Así es por lo menos el efecto anticipado de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero. Es que anticipado está Trump en todo, porque ya vimos lo de Ford Motor Company, que lo tomo aquí colateralmente, pero es tan importante desde luego traerlo a colación en este momento de país. La Ford Motor Company anuncia esta cancelación de $1,600 millones. Es una sacudida tremenda con efectos que todavía no alcanzamos a medir, pero antes de tomar posesión, el efecto Donald Trump ya llegó. Así que todo esto está a la mesa en este momento. Y como ya sabemos, María Elena Meneses, que ya nadie puede hacer política, ni nadie puede hacer periodismo y comunicación sin las redes sociales, sin el Facebook, sin YouTube, sin estos portales de noticias. ¿Qué pulso tiene la sociedad mexicana, si lo pudieras definir, María Elena, a través de estos mecanismos de comunicación? Estos mecanismos que son tan poderosos, fascinantes por momentos, tremendos en su conjunto. ¿Qué pulso hay hoy de México, María Elena, en las redes sociales y el Internet? Bueno, las redes sociales se han convertido en el terreno hoy de las disputas discursivas, en una arena pública por excelencia, y hoy son el terreno de la indignación. En estos días, pocos días que lleva el año nuevo, hemos visto cómo el tema que ha dominado las redes sociales es el gasolinazo, el incremento a la gasolina, y que traerá una inflación creciente y un golpe tremendo en el bolsillo de los mexicanos. Pero también en las redes sociales estamos viendo hoy un caos, un desconcierto. Ayer por la noche veíamos cómo el tema Naucalpan, sí, estaba lleno de desconcierto, de caos, de verdades a medias. Con lo que quiero señalar que también hay intereses perversos detrás de la indignación ciudadana, que están convirtiendo ya las redes sociales en un terreno de disputas muy farragoso. Sí, es prácticamente una casa del jabonero, es un terreno minado hoy las redes sociales, y bueno, con un espacio cada vez más pequeño para los ciudadanos que están queriendo manifestar su indignación legítima contra esta medida del gobierno federal. Y hoy me parece que vamos a ver todavía una indignación redoblada ante este mensaje tan anticlimático que nos ha dado el presidente Peña Nieto, en el cual nos dice, pues aguántense, es por su bien, sin ningún dato. Si yo tuviera que señalar cuál es la característica de este discurso que acabamos de escuchar de Peña Nieto, es la retórica que ha caracterizado a su gobierno, una retórica insensible, ¿sí? Una plena insensibilidad de lo que está pasando con el ciudadano de la calle, con lo que está pasando en las gasolineras, con la toma de vías públicas y con la indignación que de manera legítima está teniendo lugar en las redes sociodigitales, Carmen. Así es como yo estoy viendo el día de hoy
las redes, con intereses de la más diversa índole, con un espacio para los ciudadanos que estamos indignados de manera legítima, y un terreno cada vez más farragoso, porque la clase política ya descubrió el poder de las redes sociales y hay que conducirse como ciudadanos de bien que habemos y que participamos consuetudinariamente en las redes sociales con mucha prudencia digital, lo que yo denomino prudencia digital, porque también hay intereses oscuros detrás, sembrando el pánico y muy probablemente con la intención, sí, de provocar un desenlace que nadie quiere, con una posible intervención, contención de esta indignación social que nadie quiere, con un saldo que todos tengamos que lamentar. No puedo más que coincidir, Marielena, y estoy segura que Genaro y que Julio tendrán algo que decir al respecto de lo que estás diciendo. Es desde luego el gran tema en este momento sobre la comunicación de la sociedad. Yo no sé qué pasa en otros países, pero desde luego México se ha convertido en un lugar donde este espacio digital, estos espacios de las redes, esto que debería ser y es en cierta medida el gran músculo de expresión de una sociedad que a través del YouTube, del Facebook, de los sitios, de lo que sea, está manifestándose de muchas maneras. Es verdad, tal como lo dices, Marielena, que está intervenida esa comunicación. Hay bots, hay trolls, hay inversiones perversas para desviar la espontaneidad de la conversación social. Hay, como tú dijiste, el descubrimiento desde hace ya un rato de poderes diversos que han intervenido indebidamente. No sé si ilegalmente, porque no sé si estas cosas estén tipificadas o deberían tipificarse, pero se ha intervenido de una forma brutal en México eso, la espontaneidad y lo genuino de una conversación social que debe ser intensa, irreverente, crítica, fuerte, pero no intervenida con dinero y con poderes. No sé qué piensen Genaro y Julio, que seguramente en el pulso de sus propias experiencias han vivido esto, y en un momento como este, efectivamente, donde la sociedad está viendo si se organiza, si se cohesiona, si sucede algo positivo para la sociedad en términos de participación social, las redes son un factor. Lo que ocurra o no ocurra en México cruzará por las redes sociales. Lo que ocurra o no ocurra en la democracia o lo que sea más cercano a la democracia en México, cruzará por las redes sociales, intervenidas o no. Genaro Villamil. Es muy importante, Carmen, lo que dice Marielena, porque lo que hay evidentemente es un interés por ensuciar las redes, por ensuciar la deliberación, la discusión, el debate en las redes sociales, tanto de grupos de poder como de grupos de no poder o grupos que quieren incidir. Y en esta circunstancia yo creo que lo más prudente, como dice Marielena, y lo más sensato es que a pesar de nuestra furia, de nuestra ira, de nuestra rabia, no caigamos en provocaciones, no caigamos en provocaciones violentas, ni alentemos la violencia, porque esa es justamente la justificación para usar la mano dura. Esa es justamente la justificación para sacar al ejército y tener a las gasolineras militarizadas. Es decir, no podemos caer en esta suerte de ira social alentada o no desde las redes. Julio Hernández López, de este punto que es importantísimo siempre, pero en este momento de país más que nunca. Así es fundamental lo que nos dice María Elena, lo que comenta Genaro, porque ayer justamente se inició una etapa muy preocupante que es la de la abierta distorsión de hechos que generen pánico social en el contexto de una protesta social creciente. Ayer, sobre todo en el contexto regional de Naucalpan, Estado de México, se difundieron de manera sistemática versiones exageradas, catastróficas, que hablaban de un caos, de golpes a la gente caminando por las calles, de los asaltos que se dieron a algunos lugares, pero de una manera tan peculiar en el que no hubo detenidos, no hubo ningún tipo de acción policíaca oportuna, y lo que se sembró ayer fue la primera semilla del pánico social
que trata de inhibir la protesta ante hechos políticos y que mezcla al estilo de los halcones y de los grupos de choque tradicionales, mezcla a personajes encapuchados de origen siniestro que van y generan hechos violentos que provocan desde luego la reacción de la sociedad que no desea esa violencia, pero que hoy sí está optando en una cantidad importante por la protesta, por el bloqueo de carreteras, por las protestas en las propias gasolineras. Pareciera que se está abonando el camino para lo que se quiere con la Ley de Seguridad Interior. Es decir, que se buscan crear las condiciones para que la propia sociedad vea tanto desorden que pida la mano dura, y para eso está ya instalado todo esto. En ese sentido, me parece muy preocupante la distorsión que proviene de factores de poder y que están efectivamente lesionando la discusión, el análisis y la difusión de hechos en una red tan importante como es Internet y en general en las diferentes redes computacionales. Pero en esto tenemos que ser muy claros de que el estremecimiento social que se vive debe ser cuidadoso de detectar estos factores de distorsión y no caer en esas trampas. Totalmente, totalmente, Julio. María Elena, esto es como ha pasado también en México en los últimos años, las marchas, manifestaciones pacíficas por diferentes causas, que hay muchas, acaban siendo reventadas con halcones o con pseudoanarquistas o con gente que realiza vandalismo, y lo que hacen es ahuyentar a una sociedad que ciertamente tampoco tiene un músculo demasiado desarrollado para la participación social o en las calles. Pero cuando alguien que se esté imaginando o pensando si quiere o no expresarse de alguna manera frente al gasolinazo, frente a Ayotzinapa, frente a la carestía, frente a la inflación, frente a lo que sea, se la piensa 3 veces cuando ve que rompen los vidrios y hay violencia en las calles. Han boicoteado las manifestaciones pacíficas de los últimos años. Lo mismo ocurre, y lo compartimos de esta manera con Genaro y con Julio, lo mismo ocurre en las redes sociales. Efectivamente, en las últimas horas empezamos a ver incluso la suplantación de identidades. En nuestro caso han subido con la identidad de nuestro sitio falsificada notas que son falsas, de muertos, heridos, desorden, caos. Y es una utilización con recursos, porque el que hace eso, quien hace eso, no lo hace a la primera. Son cuestiones planeadas, organizadas, y hay recursos atrás. María Elena, te pregunto algo importantísimo y espero que no tan difícil de contestar. ¿Cómo se defiende una sociedad que está necesitada y urgida de expresarse, de organizarse y de hacer cosas en su derecho? Si revientan las marchas pacíficas como forma de expresión y si intervienen y boicotean la conversación espontánea de la sociedad. ¿Cómo se defiende un país y una sociedad frente a lo que vemos en las redes? Me parece que siempre hay un espacio para los ciudadanos, y lo que tenemos que hacer en el caso de México es aguantar vara, Carmen. Es lo que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que sortear a los trolls, tenemos que sortear a los bots y seguir empujando los temas que preocupan a la ciudadanía en México. El caso de Ayotzinapa es muy ejemplificador. Me parece que ha aglutinado todo un descontento ante una atrocidad como la de la desaparición de estos chicos, sus 43 estudiantes. Es ejemplificador de cómo los ciudadanos todavía tienen un espacio en las redes sociales, un espacio cada vez probablemente más pequeño, pero que sí se puede utilizar para demandar la justicia, para demandar la justicia. Aquí hay un punto muy importante de las redes. Las redes son transnacionales. Las redes no nada más se quedan en México. Los mensajes que nosotros hacemos extensivos en una red social como Twitter llegan a todo el mundo. El músculo de la red social Twitter es justamente su carácter transnacional. Es decir, que estos mensajes puedan salir de México, que la red
de internautas que pugnan por la justicia global, por la democracia, puedan saber lo que está pasando en México y ejercer una especie de efecto espejo, es decir, que después regrese a México mucho más fortalecido. Eso ha pasado con el caso Ayotzinapa, y me parece que pues muchos ciudadanos, muchos activistas, organizaciones no gubernamentales lo tienen perfectamente claro para establecer este tipo de estrategia transnacional para que el mundo voltee los ojos a México. En México se tengan que tomar medidas, en este caso sobre lo que está reinando hoy en México. En México hay todo un descontento social justificado, y de esta manera ejercer algún tipo de presión. Esta es la estrategia que se tiene que seguir, y pues yo sí soy optimista en cuanto a señalar que siguen siendo las redes sociales un pequeño espacio para la articulación del disenso, y ya es de los pocos canales que tenemos los ciudadanos, y no debemos de abandonarlos. Hay que aguantar vara, pero con un pleno desconocimiento también de los intereses perversos que han tomado este escenario virtual para sus propios fines, lo cual es muy peligroso. Y bueno, como profesora universitaria siempre diré que dentro de nuestros ámbitos en la universidad, ustedes en los medios de comunicación, hay que decir lo que está pasando en las redes sociales, alertar de estos peligros, pero también incentivar a los ciudadanos a que sigan demandando lo que les parezca justo en este único canal que tenemos para expresarnos. Pues con esto despedimos este encuentro, Marilena, con tu opinión, y quisiera pedirle a Genaro Villamil y a Julio Hernández López una última reflexión. ¿Cómo creen que va a tomar la sociedad mexicana este mensaje de Enrique Peña Nieto, donde pide comprensión, donde dice que hay que valorar que lo que está salvando es la estabilidad de la economía con el tema del gasolinazo? Con el pulso que tienen, con lo que vislumbran como analistas, ¿cómo creen que está recibiendo la sociedad mexicana este mensaje de Peña Nieto? México y el mensaje de Peña Nieto. Genaro Villamil, ¿qué dices y cómo cierras? Basándome en lo que las redes sociales y en varias cuentas desde el día de ayer y parte del día de hoy se ha expresado, la gran mayoría lo que está esperando es que una reversa al gasolinazo, mitigar esta medida, y creo que no lo va a tomar bien porque no hay ni siquiera ninguna corresponsabilidad en lo que está pidiendo el presidente, y sí hay mensajes intimidatorios graves. Y en relación con las redes sociales, nunca, como hoy, es necesario el periodismo digital. Y ese es el papel que nosotros como periodistas tenemos. Es decir, el periodista lo que hace es justamente confirmar, explicar, contrastar, incluso opinar, pero con la información basada en hechos reales y no en cuentas falsas o en cuentos. Es decir, hoy, en estos momentos, en el país, en esta intención de aplicar un diazordacismo digital, los periodistas tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Julio Hernández López, ¿con qué te despides de este encuentro que agradezco a los tres mucho? Bueno, pues un mensaje deplorable de Peña Nieto, con poca sensibilidad social, insuficiente en sus postulaciones y sobre todo ofensivo para quienes lo escucharon y lo vieron. No toma nota de lo que es el acto grave de irritación social de una comunidad, de una nación que tiene múltiples motivos para este enojo sostenido y profundo. Ante ello, Pedro pretende asumir una postura tutorial como un padre que recomienda al niño enfermo que acepte los medicamentos a pesar de que le parezcan malos o reprobables, porque es por su bien. Y desde luego mantiene una postura amenazante de hacer respetar la ley, de ajustarse a la ley, lo cual no es sino los permanentes fantasmas de Atenco que revolotean por los pinos y que hoy parecieran estar más dispuestos a entrar en acción que nunca. Pues ahí está, Julio Hernández López, gracias. María Elena Meneses, gracias. Genaro Villamil, gracias a los tres, de verdad, por este encuentro. Estaremos en contacto, si me lo permiten, y seguimos hablando con ustedes y nos dan esa oportunidad en este espacio de noticias. Gracias a los tres.